Bueno muchachos, están aquí con un video especial que en esta ocasión quiero pues platicar un poquito acerca de una mecánica de Test Legends que es la que más caracteriza, que le da la identidad a este juego, que son las profecías. Bueno, las profecías, las runas, las tenemos cada 5 de vida y cada que se rompe una de ellas, jalamos una carta. Si la carta que se jala tiene profecía, entonces la podemos jugar gratuitamente. Como si ya lo experimentaron, las profecías realmente tienen dos tipos de valor. El primer valor, que es el más intuitivo, es el que funciona como una herramienta de defensa para interactuar en el turno del oponente. Cosas como jabalina, cosas como la arpía, cosas como el Fire Skill Recruit, etcétera. Son cosas que nos compran un poquito de tiempo y nos permiten fregar el turno del oponente. Por otro lado, están las profecías que se utilizan de forma agresiva, como jugadas tempo, cosas como Mystic Dragon, cosas como el Orco de 4-1, etc. Sabemos que las profecías, pues realmente y depende de esa aleatoriedad que está por default en ese tipo de cuestiones de robo de cartas. Entonces, Legends siempre ha presumido ser un juego en el que la aleatoriedad no tiene tanto impacto, y hasta cierto punto es cierto, no hay tantas cartas que tengan una gran apariencia competitiva y que tengan un carácter aleatorio, con notables excepciones como el señor Cangrejo, nuestro señor y salvador, y también la savia que nos da keywords, ¿ok? Seguramente hay otras, pero son pues no tan usadas en el aspecto competitivo, y eso nos permite que Legends sea como que digamos un espacio libre de aleatoriedad. Ahora, las runas como que le quitan ese aspecto, ya que realmente depende pues, de esa aleatoriedad. Entonces, ¿cuántas veces nosotros pues armamos un mazo con esas profecías en mente? Para, ok, sabes que a lo mejor puede ser un poquito lento mi mazo, me rompen las runas, saco una profecía que tengo en el que metí exactamente en ese mazo para amortiguar esa agresividad, esa pasividad de mi parte y tener un poquito más de ventaja, ganar tiempo, ¿no? Pero ¿cuántas veces no nos sale esa runa, esa profecía que necesitamos en la tercera o cuarta runa y nos sale hasta la última cuando ya no sirve? ¿O qué pasa cuando nosotros estamos en papel agresivo? Nosotros rompemos la primera runa, le sale profecía al oponente, rompemos la última runa y le sale una jabalina al oponente, entonces como que se siente muy feo, y es el aspecto de RNG que realmente creo que no se puede bueno, no juzgar, pero más bien decir si es justo o no, ¿ok? Entonces, creo que este aspecto es bastante crítico porque sí nos podemos enojar bastante, porque le sale al oponente las profecías en el momento indicado, a nosotros no nos salen, le sale al oponente cuando sé que tiene 9 o 6 en un mazo de 75 cartas, como el caso de Bonhart, en la primera runa. ¿Qué hacemos? Nos sentimos mal, justificamos, juzgamos, decimos que es justo o no es justo. Realmente no lo sé y me gustaría saber su opinión. En este caso les traigo una partida que jugué en arena, donde una profecía, en este caso la lagartija venenosa Fighters Guild Recruit, me permitió ganar la partida, me permitió darle la voltereta. Entonces, ¿es justo ganar porque salió una profecía? ¿Es injusto perder porque le salió al oponente una profecía? No lo sé. ¿Qué opinan ustedes? Play like me. Qué mano tan fea. Shaman. Otra Heirloom Greatsword.
Ay, mis profecías, ¿dónde están? My magnificent monster. Cruel Axe. Esta está bien por el momento. Animation y le dio letal. Let's do the fist. The spoils of battle. No sé si hubiera. No sé si ese cambio fue lo mejor. Creo que ese cambio estuvo mal, desde mi punto de vista. Ready to fight. My power is not to be underestimated. Creo que debió haber cambiado con el Hellstrom Footpad en lugar de este. Porque era un 4-4. Entonces era muy difícil. Y además tenía letal. O sea, se podía cargar cosas un poquito más pesadas. Desde mi punto de vista. Mm. ¡Woohoo! Mire, mami, tengo habilidad. Speak, citizen. Oh, yeah. Ita Oriel. Esta serpiente me la jugó muy bien. O sea, fue una jugada a tempo bien puesta. Oh, no. To oblivion with you. Faces the Blaze. Faces the Blaze. Sí, no fue un buen intercambio, más sabiendo que tenías la maldición. Chance. Y eso es nada más un maybe. Realmente no sabía que teníamos. Híjole. Ita Oriel. Esto es muy incómodo. Demasiado. This one will Que va a jalar dos cartas. Lo cual lo pone más cerca de la fatiga. Pero creo que en este punto de la partida todavía no interesa eso. Pero tenemos creo que una mano relativamente decente. Porque tenemos el elixir. Y el elixir of deflection es muy buena carta en arena. Siempre que tengas campo o con quien jugar, la verdad. Crushing Blow. Muy bien. A la cara, perro, a la cara. Y viene ese momento en el que tenemos que jugar muy tranquilo. Porque necesitamos prácticamente hacer un one run kill. Creo que ir a la cara. A menos que. Podría ser justificación ir a la cara si por este combo de aquí. Porque sabemos que tenemos 9 de daño por 2 de 9 de daño por 11. Pero necesito sacarlo exactamente en esos. En esos. En ese punto. Bueno. Ah, no se lo puedo jugar, ¿verdad? Entonces vamos con. Take your positions.
Prepare to die. Your death awaits. Eso significa que no tiene removals, lo cual es muy bueno. Vamos a ver cuánto gasta para matar a mis criaturas. El MVP de esta partida va a ser el Elixir. Nos permite hacer cambios muy buenos. ¡Oh! The rightful ruler of Old Tamriel. Oh, ya. ¿Tiene alguna acción? Ah, un Crushing Blow. Diantres. Esto va a estar bueno. ¿Yo qué tengo? 2 maldiciones y un Arrow Storm. No creo que sea un intercambio justo desde mi parte. I have just the thing for them. Ok, entonces tiene un Crushing Blow. Puede que vaya a la cara. De hecho es posible que vaya a la cara. Sisters, No hizo el intercambio. Ok. El Crushing Blow le serviría para matar al Sharepoint Dragon. I seek Sothasil's Clockwork. Bueno, eso no me molesta porque tenemos la Razor. Oh, ja, ja, ja. El Titan que no quería perder a Lilandrin. No man. Ah, mierda. Ahora sí se complicaron las cosas. Hay dos opciones y una de ellas es que logramos sacar el Curse con Irene, pero creo que es un poquito arriesgado. Entonces vamos a jugar la Shield. Can I offer you some hackler? Vamos a jugar la Halo y esperar que nada ancestors, peor nos salga. Es que con mi suerte estoy seguro que voy a jalar el Arrowstorm. O sea, sí. Con mi suerte que tengo. with our Ah, no manches, güey. Ah. the rightful ruler of Old Tamriel has arrived. Y pues ya perdí. For honor and for glory. Y pues ya perdimos, chavos. Por no ir a la cara. Fortune favor me. Yagna give me strength. If I Fortune favor me. will reclaim me. Nicely done. Nicely done. Nicely done. Let none defile our temple. I fear no man. No manches, güey. Ah, ¿y ahora cómo hacemos esto? Hay dos opciones y una de ellas es usar a Irene y a este para irme contra este. Este se va aquí y este se va acá y creo que es lo único que puedo. Y realmente es la opción que tengo. My blade. O el otro sería usar al Cliff Racer
acá. Prince of abroad. Tú vas acá. Guide my hand. Tú vas acá. Y debía haber usado al partisano antes, pero bueno. Eso fue un misplay. I move as a shadow. Sí, eso fue un gran misplay. En fin, ya ni modo. Capa. ¿Qué dice? Sin... ¿Le te tocó el tonto? Lo que no me gusta ahorita es que, por ejemplo, Fervor Divino está pesado, pero el tipo también le salieron muy buenas cosas. 4, 8, 12, 15, 7, 5, 22. Y el tipo se desconectó. For honor and for glory. How about you worthless swit? Diagna, give me strength. LOL, pinche coraje. Ah, pinche lagartija, güey. No mames.